Mamá, ¿por qué Dios nos hizo para vivir en las sombras?, preguntó el niño, su voz apenas un susurro que rebotó contra las paredes de roca del cañón. Ella no tenía respuesta, sin saber que el destino, herido y sangrando, ya se arrastraba hacia ellos para enseñarles a vivir bajo el sol. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, y seré tu guía en las veredas olvidadas de nuestra historia. Antes de que las sombras de este relato nos abracen, te invito a suscribirte a nuestro canal y a dejar una huella en los comentarios, contándome desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu apoyo es la luz que ilumina estas crónicas olvidadas. Ahora sí, acompáñame al corazón de la Apachería, donde el polvo guarda secretos y la supervivencia tiene el sabor amargo de las hierbas. El lugar que Ximena y su hijo llamaban hogar no tenía nombre en los mapas de los hombres. Era una grieta profunda en la tierra de Chihuahua, una cicatriz secreta conocida solo por los coyotes y las águilas. El cañón de los susurros, sus paredes de roca roja, color de sangre vieja, se alzaban como guardianes silenciosos, protegiéndolos del mundo que los había escupido. Aquí, el silencio no era vacío, sino una presencia llena de vida. Era el zumbido de las abejas sobre las flores de mezquite, el murmullo del viento peinando los pastizales secos, el latido constante del pequeño corazón de Mateo. Para Ximena, ese silencio era, por encima de todo, seguridad. Su vida era un ritual tejido con los hilos del amanecer y el anochecer. Cada mañana, sus manos, permanentemente teñidas por el jugo de raíces y hojas, molían hierbas en un métate de piedra. No preparaba maíz para tortillas, sino remedios. El aroma de la gobernadora y la raíz de Osha impregnaba su pequeño refugio, una cueva poco profunda que habían acondicionado con pieles y mantas tejidas. Era el olor de su herencia y de su condena. Vivía en un estado de vigilancia perpetua. Cada sombra que se alargaba, cada crujido de una rama bajo la pata de un venado, le erizaba la piel. El recuerdo de los gritos, de las miradas de odio y de la palabra que le lanzaron como una piedra. Pruja era una herida que nunca terminaba de cerrar. La habían expulsado de su comunidad, arrojándola al desierto con su pequeño hijo, por atreverse a practicar la sabiduría de su abuela Yaqui. Un conocimiento que fluía en su sangre con más fuerza que la fe impuesta a golpes de crucifijo. Mateo, su niño de 8 años, era el sol que iluminaba sus sombras. Él no conocía otro mundo. Para él, las paredes del cañón no eran una prisión, sino el borde del universo. Sus amigos eran los lagartos que tomaban el sol sobre las rocas y las mariposas que danzaban sobre las flores amarillas. «Mamá», dijo esa tarde, señalando un halcón que trazaba círculos perfectos en el cielo azul. ¿Por qué él puede volar tan lejos y nosotros no podemos salir del arroyo? Ximena detuvo su trabajo, el corazón encogido como siempre que Mateo hacía esas preguntas. Se acercó y le acarició el cabello oscuro, tan suave como el plumón de un pichón. «Porque nuestro nido está aquí, mi cielo, aquí estamos a salvo». Pero la palabra salvo le sabía a mentira en la boca. Estaban vivos, sí, pero no a salvo. Estaban escondidos. Su único tesoro era un pequeño jardín secreto, cultivado en un recodo del cañón donde la tierra era fértil y el agua se filtraba de la roca. No era un jardín de flores vistosas, sino un arca de conocimiento ancestral. Allí crecía la salvia para la fiebre, la corteza de sauce para el dolor y la manzanilla para calmar el miedo. Cada planta era una palabra en un lenguaje que el mundo exterior estaba tratando de olvidar. «Esta es la chuchúpate», le susurraba a Mateo mientras desenterraban con cuidado una raíz nudosa.
La llaman la raíz del oso, te hace fuerte por dentro, nunca lo olvides. Le enseñaba no solo por preservar la tradición, sino como un acto de rebeldía silenciosa. Cada remedio que preparaba, cada semilla que plantaba, era una afirmación de su existencia contra aquellos que habían querido borrarla. Esa tarde, una extraña quietud se apoderó del cañón. El viento dejó de susurrar y hasta los insectos parecieron callar. Ximena levantó la vista de su trabajo, olfateando el aire como un animal asustado. Algo era diferente, una opresión en el pecho, un presentimiento frío que se deslizó por su espina dorsal. Miró a Mateo, que ahora jugaba con unas piedritas a la orilla del arroyo, completamente ajeno a la tensión de su madre. Y en ese momento, Ximena sintió el peso abrumador de su soledad. Era la única guardiana de ese pequeño universo, la única barrera entre su hijo y un mundo que los devoraría sin piedad. Pero esa calma era frágil, como una telaraña al amanecer, y en el horizonte, más allá de las crestas del cañón, una tormenta de polvo y sangre comenzaba a levantarse, una tormenta que traía consigo un destino que ni todas las hierbas de Ximena podían prever. El presentimiento de Ximena tomó la forma de un viento furioso que se coló por las fauces del cañón. El cielo, antes de un azul pacífico, se tornó del color de un moretón, y el aire se cargó con el olor a tierra mojada y a ozono. La tormenta no llegó con delicadeza. Se desplomó sobre el cañón de los susurros con la furia de un dios antiguo y colérico. El agua caía en cortinas tan densas que borraban el paisaje, convirtiendo el manso arroyo en una serpiente rugiente de lodo y piedras. Ximena metió a Mateo en la cueva, asegurando la manta de piel que servía como puerta. Afuera, el mundo se deshacía en un estruendo de truenos y el silbido agudo del viento contra las rocas. Pero Mateo, un hijo de la naturaleza, no le temía a la tormenta. Para él era un espectáculo, una canción violenta que despertaba la tierra. Mientras su madre aseguraba sus botes de hierbas secas, él se asomaba por una rendija, sus ojos brillando con la luz de los relámpagos. Fue entonces cuando lo vio. No era más que un bulto oscuro arrastrado por la corriente enfurecida, chocando contra las rocas. Por un instante pensó que era el tronco de un árbol viejo, pero luego, en el breve instante de un relámpago, vio la forma inconfundible de un brazo. «Mamá», gritó, su voz aguda, perforando el rugido de la tormenta. «Mamá». El río se tragó a un hombre. El corazón de Ximena dio un vuelco. El pánico, su viejo compañero, le atenazó la garganta. ¿Quién podría ser? ¿Un viajero perdido? ¿O peor, alguien que los buscaba? Tomó a Mateo del brazo. «No te muevas de aquí», ordenó, su voz más dura de lo que pretendía. Cubriéndose la cabeza con su rebozo, salió a la tormenta. El viento la golpeó, intentando arrancarle la tela de las manos. El agua helada le calaba hasta los huesos. Siguió la mirada de su hijo, buscando en el torbellino de agua y lodo. Vio el cuerpo atascado entre dos grandes rocas, a merced de la corriente que lo golpeaba sin piedad. Con el alma en vilo, se abrió paso entre los matorrales azotados por el viento. Al acercarse, el miedo se solidificó en su pecho, frío y pesado como el granizo. No era ningún ranchero ni viajero. A pesar del barro y la sangre, los rasgos eran inconfundibles. El cabello largo y negro pegado al rostro, los pómulos altos, la cinta roja que aún se aferraba a su frente. «Anapash». Ximena se quedó paralizada. El mundo entero se redujo a la figura de ese hombre. En su mente, como un eco de 1000 voces, resonaron todas las historias que había escuchado desde niña. Historias de incursiones, de fuego y de sangre. Historias contadas en susurros por hombres que habían perdido ganado y por mujeres que habían perdido maridos. Su propio abuelo había muerto con una flecha apache en el pecho. Elos,
El enemigo sin rostro, el salvaje. Su primer instinto fue retroceder, dejar que el río terminara lo que una herida de bala en su costado ya casi había logrado. Era lo sensato, era lo seguro. Dejarlo allí era proteger a Mateo, era sobrevivir. Pero entonces una manita se aferró a su falda. Mateo había desobedecido. Estaba a su lado, empapado, temblando de frío, pero no de miedo. Mamá, Dio, mirando al hombre con una compasión pura, sin filtros. Está roto, como el pajarito que curaste la semana pasada. La comparación, tan simple y tan profunda, fue como una bofetada para Ximena. Desvió la mirada del rostro del guerrero y se fijó en sus manos. Una de ellas estaba abierta, la palma hacia el cielo, como si suplicara algo que ya no podía pedir. No era la mano de un demonio, era la mano de un hombre que se estaba ahogando en la sangre y en el agua. Déjà vu. Susurró la voz del miedo en su interior. No es asunto tuyo, es uno de ellos. Te matará en cuanto recupere las fuerzas. Matará a tu hijo. Le duel, mamá, insistió Mateo, tirando de su falda. Tú curas el dolor. Esa frase fue la que lo cambió todo. Tú curas el dolor. No era una petición. Era una afirmación, era la definición de quién era ella, de la identidad que había escogido y por la que había sido desterrada. ¿Qué clase de curandera era si dejaba que un hombre muriera a sus pies, sin importar la cinta que llevara en la frente? ¿Qué clase de madre era si le enseñaba a su hijo que la compasión tenía fronteras, que solo se ayudaba a los nuestros? El rostro asustado de Mateo no veía a un apache, veía a un ser humano sufriendo. Ipsilella se daba la vuelta. La lección que su hijo aprendería esa tarde sería más venenosa que cualquier mordedura de serpiente. El dilema se desgarraba en su interior. Proteger el cuerpo de su hijo o proteger su alma. Miró por última vez al hombre, indefenso, inconsciente, un águila caída, con las alas rotas, a merced de la tormenta. Ya no era un enemigo, era simplemente impatient. Soltó un largo suspiro, una nube de vaho que la lluvia se llevó al instante. La decisión estaba tomada. Miró a su hijo, y la dureza en su rostro se suavizó, reemplazada por una determinación sombría. Ayúdame, Mateo, dijo, su voz firme por encima del estruendo. Tenemos que sacarlo del agua. Pesa mucho para mí sola. Juntos, madre e hijo lucharon contra la fuerza del río. Ximena se metió en el agua helada hasta las rodillas, agarrando al hombre por debajo de los brazos. El peso muerto era abrumador. Mateo, valiente, empujaba desde las piernas con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Arrastraron al desconocido fuera de la corriente, centímetro a centímetro, hasta dejarlo sobre la hierba empapada. Lo llevaron a rastras hasta la cueva, dejando un surco de lodo y agua a su paso. Dentro, a la luz parpadeante de su lámpara de aceite, el desconocido parecía aún más vulnerable. Ximena lo depositó sobre una pila de pieles secas. Su aliento era un ronquido débil y febril. Se quedó de pie, chorreando agua, contemplando lo que había hecho. Acababa de introducir el mundo exterior, el peligro en su estado más puro, en el corazón de su nido secreto. El enemigo estaba en su casa, y ahora, su juramento como curandera la obligaba a salvarle la vida. Una vez dentro, la tormenta exterior dejó de importar. La verdadera tempestad ahora estaba en la cueva, una batalla silenciosa contra la muerte que se libraba sobre una pila de pieles de venado. El miedo de Ximena no desapareció, pero se transformó, se replegó a un rincón de su mente, cediendo el paso a la curandera que habitaba en sus manos y en su sangre. Despojó al hombre de su camisa de cuero empapada, un acto de una intimidad tan clínica y necesaria que no dejaba espacio para el pudor o el prejuicio. La herida en su costado
era peor de lo que había imaginado. No era limpia. Los bordes estaban enrojecidos, hinchados, y de ella emanaba el olor metálico de la sangre vieja mezclado con la fetidez de la carne que empezaba a pudrirse. Una bala de soldado, sin duda, llevaba días pudriéndose dentro de él. Mateo, pon más leña al fuego, ordenó. Su voz era un murmullo concentrado. Y trae el cuenco de barro con el agua de lluvia que juntamos. Mientras el niño obedecía con una seriedad impropia de su edad, Ximena se movió con una eficiencia nacida de la práctica. Abrió un pequeño baúl de madera, su farmacia personal. Sus dedos se movieron con seguridad entre los botes de barro y los atados de hierbas secas, seleccionando cada ingrediente con una certeza instintiva. La raíz de chuchúpate para combatir la infección, hojas de álamo para calmar la fiebre, y un puñado de salvia para purificar. El sonido del metate, moliendo las raíces hasta convertirlas en una pasta oscura y aromática, se convirtió en el único ritmo dentro de la cueva. Lo mezcló con agua tibia, creando un cataplasma espeso. Cada movimiento era un rezo, una conversación con el espíritu de las plantas que su abuela le había enseñado a escuchar. Limpiar la herida fue el primer gran desafío. El hombre, aunque inconsciente, se retorció y gimió cuando el agua caliente tocó su piel. Ximena apretó la mandíbula, ignorando tanto los quejidos del hombre como el latido asustado de su propio corazón. Esto era necesario. Era un dolor que curaba, un fuego que limpiaba. Con la punta de un cuchillo esterilizado al fuego, extrajo con cuidado los trozos de tela sucia y la bala de plomo deformada que estaban incrustados en la carne. Luego, aplicó la pasta de hierbas. El contacto del cataplasma con la herida abierta provocó un siseo casi inaudible y una nueva oleada de temblores en el cuerpo del guerrero. Ximena lo cubrió con hojas grandes de agave y lo vendó con tiras de tela limpia. El cuerpo estaba atendido. Ahora comenzaba la batalla por el alma. La primera noche fue un descenso al infierno de la fiebre. El hombre ardía. Su piel era una brasa que parecía consumir el aire de la cueva. Y con el delirio llegaron las palabras. No eran frases coherentes, sino fragmentos rotos de una pesadilla, pronunciados en una lengua gutural que Ximena no entendía, pero cuyo dolor era universal. Nantan gritaba la palabra, un desgarro en la garganta. Anawa, corre. Su cuerpo se tensaba como un arco a punto de romperse. Sus manos buscaban en el aire algo que no estaba allí. Anarma, una mano amada. Ximena, sentada a su lado, le aplicaba paños de agua fría en la frente. Escuchando, no entendía las palabras, pero veía las imágenes que pintaban: fuego, humo, el olor a pólvora y el terror de una emboscada. No estaba viendo a un enemigo, estaba viendo a un esposo y un padre reviviendo el momento en que perdió su mundo. Mateo, acurrucado en su propio lecho de pieles, observaba con los ojos muy abiertos. No había miedo en su mirada, solo una profunda y desconcertante tristeza. «Mamá», susurró en mitad de la noche, «¿por qué llora si está dormido? Porque a veces el alma tiene heridas que el cuerpo no enseña», respondió Ximena, su propia voz cargada de una pena que no esperaba sentir. Al segundo día, la fiebre no cedía. Ximena preparó una infusión amarga con corteza de sauce, y con una paciencia infinita se la administró al hombre gota a gota entre sus labios resecos. El olor a infección comenzó a disminuir, reemplazado por el aroma limpio y medicinal de las hierbas. La herida ya no supuraba y la hinchazón comenzaba a bajar. Era una pequeña victoria en una guerra incierta. Fue durante la tarde de ese segundo día que el delirio del hombre cambió. Ya no gritaba, ahora suplicaba en un español entrecortado, casi infantil: «Agua, por favor».
Ximena le acercó un cuenco a los labios, y él bebió con avidez. Y entonces sus ojos, velados por la fiebre, se abrieron y se fijaron en ella. No había reconocimiento, solo una confusión animal. Pero por un instante el guerrero desapareció, y en su lugar quedó solo un hombre enfermo y asustado. Ese instante de vulnerabilidad la conmovió más que todos sus gritos. La tercera noche, el silencio regresó a la cueva. La fiebre, finalmente, había empezado a romperse. El hombre ya no se retorcía. Su respiración, antes un jadeo agónico, se había calmado, volviéndose profunda y regular. Ximena, agotada, no se había permitido dormir más que unos pocos minutos. Se acercó y posó el dorso de la mano sobre la frente del desconocido. Estaba húmeda de sudor, pero ya no ardía. Estaba tibia, una oleada de alivio, tan intensa que casi la hizo caer de rodillas. La recorrió por completo. Lo había logrado. Le había ganado la partida a la muerte. Se sentó junto al fuego, el cuerpo dolorido por el cansancio, y observó al hombre dormir. La tormenta había pasado, tanto afuera como adentro. Justo antes del amanecer, cuando la primera luz grisácea se filtraba por la entrada de la cueva, él abrió los ojos. Esta vez no había fiebre ni confusión. Su mirada era débil, pero increíblemente clara. Sus ojos, oscuros, profundos como un pozo, recorrieron lentamente el techo de la cueva, la figura de Mateo durmiendo, y finalmente se posaron en ella. No hubo palabras. El idioma y la desconfianza eran un abismo demasiado grande entre ellos. Pero en esa mirada, Ximena vio algo nuevo. No era gratitud, aún no, era simple y puro reconocimiento. Él la estaba viendo. Ya no era una sombra en su delirio, sino la mujer que lo había anclado de nuevo a la vida. Ella sostuvo su mirada por un largo momento, con el corazón latiendo con una fuerza tranquila, la esperanza, cautelosa y frágil como un brote en tierra seca, comenzó a nacer en el silencio de la cueva. El cuerpo estaba sanando, el alma, sin embargo, era un territorio desconocido y mucho más peligroso. Los días que siguieron a la ruptura de la fiebre transcurrieron en un silencio denso, cargado de un lenguaje no hablado. Itzai, el guerrero, yacía inmóvil, pero sus ojos estaban vivos, alertas. Eran los ojos de un animal salvaje atrapado en una trampa, evaluando cada sonido, cada movimiento de su captora. Observaba a Ximena mientras ella se movía por la cueva, preparando sus remedios, cocinando su humilde comida. Veía la forma en que su mirada siempre volvía hacia Mateo, una mezcla de amor feroz y miedo perpetuo. La comunicación comenzó con gestos, una inclinación de cabeza para aceptar el caldo de hierbas que ella le ofrecía, un gruñido bajo cuando el dolor en su costado se agudizaba. Ximena, por su parte, lo trataba con una distancia profesional que enmascaraba su propia inquietud. Cambiaba sus vendajes, le tomaba el pulso, le hablaba en un tono neutro, como si le hablara a una de sus plantas. Fue Mateo quien rompió el hielo, ajeno al abismo de historia y sangre que separaba a los dos adultos. El niño se acercó al lecho del hombre con la curiosidad pura de la infancia. No le ofreció palabras, sino un tesoro, una pluma de halcón perfectamente intacta que había encontrado junto al arroyo. La depositó con cuidado sobre la manta que cubría el pecho del guerrero. Itzai bajó la vista hacia la pluma. Sus dedos, aún débiles, se movieron lentamente y rozaron las barbas suaves. Por primera vez, desde que despertó, la dureza en su mirada se resquebrajó, revelando una capa de dolor profundo. Levantó la vista hacia Mateo y luego hacia Ximena. «Gracias, Dio». La palabra salió de su garganta como una piedra, áspera por el desuso y pesada por el esfuerzo. Era la primera palabra que le dirigía a ella. Esa noche, la barrera se había agrietado. «Los soldados», se atrevió a preguntar Ximena mientras le cambiaba el vendaje.
La herida sanaba bien, la carne nueva era de un rosa limpio. ¿Fueron ellos? Itzae negó con la cabeza, sus ojos fijos en el techo de la cueva. No eran soldados del fuerte, respondió en un español pausado, buscando las palabras con esfuerzo. Eran hombres pagados, hombres de un terrateniente. Decían que venían a limpiar la tierra. La última frase la pronunció con un veneno helado. No contó la historia de golpe. Se la arrancó de dentro en fragmentos. Durante los días siguientes, habló de su gente, los chiricahuas, de su pequeño campamento en las montañas. Habló de la emboscada al amanecer, del olor a pólvora mezclado con el pino, de los gritos. «Nos cazaron», dijo una tarde, su voz apenas un murmullo. No por lo que hicimos, sino por lo que éramos. El hombre que los guiaba tenía ojos como el hielo en invierno. Daba las órdenes sin gritar, con calma. Disfrutaba el orden de la matanza. Ximena escuchaba, y el viejo miedo hacia el enemigo se disolvía, reemplazado por la empatía hacia el superviviente. El dolor que él describía, el de ser borrado de la tierra, le resultaba terriblemente familiar. «¿Y tú?», le preguntó él un día, cuando ya podía sentarse apoyado contra la pared de la cueva. Su fuerza regresaba a ojos vistas. «¿Por qué una mujer de tu pueblo se esconde aquí, como si fuera una de nosotros?» Ella desvió la mirada hacia el fuego. El eco de su propia humillación le subió por la garganta. «Mi pueblo me dio la espalda», confesó. «Mi abuela me enseñó el lenguaje de las plantas. Cuando el nuevo sacerdote llegó al pueblo, llamó a su sabiduría brujería, a su ciencia pecado». Le contó cómo la comunidad, antes respetuosa de sus conocimientos, se había vuelto en su contra, azuzada por el miedo y la fe nueva. Le habló del día en que la expulsaron, de las piedras que le lanzaron, de las puertas que se cerraron a su paso. «Hubo un hombre que ejecutó la orden», continuó, su voz temblando de rabia contenida. «Al militar. Dijo que mi conocimiento era veneno para el progreso de la gente decente. Dijo que representaba el salvajismo que debían erradicar. Me dio un día para desaparecer con mi hijo». No terminó la frase. No hacía falta. Itza, que había estado escuchando con una intensidad inmóvil, se enderezó de golpe. Un gesto brusco que le arrancó un quejido de dolor de la herida. «¿Cómo era ese hombre?», preguntó, sus ojos oscuros clavados en ella. «Alto», respondió Ximena, sorprendida por su reacción. Con una cicatriz fina junto a la boca, siempre hablaba de orden, de limpieza. Itzae cerró los ojos, y una mueca que no era de dolor físico contrajo su rostro. Era el gesto de un hombre que ve cómo las piezas de una pesadilla encajan en su lugar. «Tenía ojos de hielo», dijo él, más como una afirmación que como una pregunta. El corazón de Ximena se detuvo. «Sí», susurró. Itzae abrió los ojos, y en ellos ardía ahora un fuego nuevo, una furia oscura y concentrada. Miró a Ximena, y en ese instante, el abismo entre ellos desapareció, consumido por una revelación terrible y unificadora. «Morales», pronunció el nombre. «Capitán Morales». El nombre flotó en el aire de la cueva, pesado, letal. Al escucharlo, Ximena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era el mismo nombre, el mismo hombre, el arquitecto de sus dos infiernos. Se miraron el uno al otro, y ya no eran una curandera mestiza y un guerrero apache. Eran dos náufragos que acababan de descubrir que habían sido hundidos por la misma tormenta. El dolor individual de cada uno, antes una carga solitaria, se fundió en una rabia compartida, un vínculo forjado en el fuego del mismo odio. Su enemigo común les acababa de dar una razón para vivir. Más allá de la simple supervivencia, les había dado una causa. La revelación del nombre de Morales no trajo consigo más gritos ni lamentos. En su lugar, instaló en la cueva una quietud diferente, una calma pesada y afilada, como la que precede al filo de un cuchillo. La rabia compartida se había convertido en un cimiento invisible,
Ximena ya no miraba a Itzae con la aprensión hacia un extraño, sino con el reconocimiento sombrío de un camarada de armas. Él, a su vez, ya no la veía como su simple sanadora, sino como la otra superviviente de su misma guerra personal. Con esta nueva energía fluyendo por sus venas, la recuperación de Itzae se aceleró. La fuerza regresó a sus músculos no solo por las hierbas de Ximena, sino por un propósito renovado. Unos días después, se puso en pie por primera vez sin ayuda. Se movió con la rigidez de un cuerpo que ha sido traicionado por el dolor. Pero sus pasos, aunque lentos, eran firmes. Su primer acto no fue dar las gracias, sino salir de la cueva y estudiar el cañón. Sus ojos de guerrero lo analizaron todo: las alturas de las paredes, los puntos ciegos, las posibles rutas de entrada y de escape. Ya no veía un refugio, veía una fortaleza que debía defender. Ximena lo observó desde la entrada, y por primera vez en años, el aire que respiraba no se sentía cargado de miedo. La presencia de Itzae, antes una fuente de temor, se había convertido en un escudo. La verdadera transformación, sin embargo, llegó a través de Mateo, el niño que había observado la recuperación del guerrero con una fascinación silenciosa. Finalmente se atrevió a acercarse a él no como un paciente, sino como una fuente de misterios. Una mañana, mientras Itzae afilaba su cuchillo sobre una piedra plana, Mateo se sentó a su lado. «Señor Itzae», comenzó, usando el nombre que había escuchado de su madre. «¿Cómo supo el venado que veníamos ayer, antes de que pudiéramos verlo?» Itzae detuvo el movimiento de su mano, bajó la vista hacia el niño, y una expresión que Ximena nunca le había visto, una mezcla de sorpresa y suavidad, asomó a su rostro curtido. Dejó el cuchillo a un lado. «El venado no nos vio», respondió, su voz grave y pausada. «Nos escuchó y nos olió. La tierra le habla a quien sabe escuchar». Mateo, sin decir más, se levantó y le hizo un gesto al niño para que lo siguiera. Fueron a la orilla del arroyo, donde la tierra húmeda era un lienzo de historias. Ximena los observó desde la distancia, con el corazón suspendido en un lugar entre el pasado y el presente. Itzae se arrodilló, bajando a la altura del niño. No había condescendencia en su gesto, sino el respeto de un maestro hacia su único alumno. «Mira», dijo, señalando una serie de marcas casi imperceptibles en el lodo. «Esto no es solo lodo, es un libro. Aquí. ¿Ves esta marca? Es la huella de una liebre. Pasó corriendo. Las puntas de las patas están más hundidas. Tenía prisa. La mano grande y llena de cicatrices del guerrero se posó junto a la pequeña mano de Mateo, guiándola sobre el contorno de la huella. Pero aquí», continuó, señalando otra marca más redonda, «esta es de un coyote que la seguía. No corría, caminaba lento. La huella es pareja. Estaba cazando con paciencia». Ximena, desde lejos, sentía que las lágrimas le quemaban los ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran de una emoción tan nueva y abrumadora que no sabía cómo nombrarla. Estaba viendo a su hijo recibir la lección que su padre nunca pudo darle. Estaba viendo a este hombre, a quien había salvado de la muerte, darle a su hijo las herramientas para vivir. «La tierra no miente», le decía Itzae a Mateo, su voz un murmullo profundo. «Cada rama rota, cada piedra movida, cada pluma en el suelo, te cuenta quién pasó por aquí y qué estaba haciendo. Solo tienes que aprender a callarte por dentro para poder escucharla por fuera». Era más que una lección sobre rastreo, era una lección sobre el mundo. Le estaba enseñando a ver, a estar presente, a entender que formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. Le estaba entregando un legado, una forma de entender la vida que ningún libro en el pueblo podría jamás ofrecer. Cuando volvieron a la cueva al atardecer, Mateo corrió hacia su madre, con las mejillas sonrojadas
sonrojadas por la emoción. «Mamá, vi las huellas de un zorro. Itzae me enseñó, iba hacia el sur, buscando agua». Ximena sonrió, una sonrisa genuina y libre que no había sentido en su rostro en mucho tiempo. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Itzae por encima de la cabeza de Mateo. En la mirada de él vio una gratitud silenciosa. Él. En la de ella, vio algo que iba más allá del deber de una curandera. Vio el nacimiento de la confianza. Esa noche, mientras comían en silencio alrededor del fuego, el ambiente era diferente. Ya no eran tres extraños unidos por la circunstancia. La lección de esa tarde había tejido un nuevo hilo entre ellos, un lazo invisible pero increíblemente fuerte. Itzae había dejado de ser un invitado para convertirse en un protector. Mateo había encontrado un maestro. Y Ximena había comenzado a sentir que la palabra familia no tenía que ver con la sangre que se comparte, sino con el conocimiento que se entrega y la seguridad que se construye día a día. Huela, a 80 kilómetros al sur del Cañón de los Susurros, el mundo operaba bajo un sol diferente y unas reglas mucho más crueles. En el polvoriento patio del presidio de San Felipe no había susurros de viento, solo el chasquido seco de las botas contra la tierra apisonada y el sonido metálico de los rifles al ser limpiados. Aquí reinaba el orden. Y el orden tenía un nombre. Capitán Morales. El capitán no era un hombre que gritara. Su autoridad no necesitaba elevar la voz. Residía en su quietud, en su mirada de un azul tan pálido que parecía desprovista de calor. Sus hombres decían que podía encontrar una mota de polvo en el cañón de un rifle a 10 pasos de distancia, y que le molestaba más el desorden que una herida de bala. Aquella mañana estaba de pie frente a un gran mapa extendido sobre una mesa de campaña. Sus dedos no acariciaban la topografía, sino que la presionaban, como si quisiera someter con el mero tacto las montañas y valles rebeldes que representaba. A su lado, don Ricardo, el terrateniente cuya fortuna financiaba la milicia de Morales, se abanicaba con el sombrero. La última incursión fue un éxito, capitán, dijo don Ricardo, su voz aceitosa de autocomplacencia. Mis tierras no han estado tan seguras en años. Ha limpiado usted el nido de esas sabandijas. Morales no apartó la vista del mapa. Un nido, don Ricardo, pero el veneno sigue en la tierra. Mientras quede uno solo de ellos, la semilla del salvajismo puede volver a brotar. El progreso exige una erradicación completa. No hablaba con odio, sino con la fría convicción de un cirujano que describe la extirpación de un tumor. Para él, los apaches no eran hombres, eran una enfermedad, un desorden primitivo que se interponía en el camino de la civilización que él imaginaba. Una tierra cuadriculada, productiva y, sobre todo, predecible. Mis exploradores informan que un cuerpo nunca fue encontrado después de la última redada, continuó Morales, su dedo índice trazando un círculo sobre la región del Cañón de los Susurros. Un solo fantasma que se escabulló, un cabo suelto, y yo no tolero los cabos sueltos. Don Ricardo resopló. Por un solo indio va a movilizar a mis hombres, déjelo que se muera de hambre en las montañas. Un fantasma puede asustar al ganado y a los peones, replicó el capitán sin inmutarse. Y lo que es peor, puede convertirse en una leyenda. Y las leyendas son más difíciles de matar que los hombres. Hizo una pausa y su mirada helada finalmente se encontró con la del terrateniente. Además, mis hombres informan de algo curioso. Se dirigió a un sargento que esperaba a una distancia respetuosa. Infome. Sargento. Sí, mi capitán. Uno de los vaqueros de la Hacienda del Sur tiene un hijo con fiebres. Su mujer mencionó que un viejo le sugirió buscar a la bruja del cañón.
Dice que vive escondida en las montañas desde que la corrieron del pueblo hace años. Una curandera, Morales entrelazó las manos a la espalda. Una sonrisa fina, casi imperceptible, curvó sus labios. Una brulla, repitió, saboreando la palabra. Superstición, otro tipo de enfermedad, la que pudre el alma en lugar del cuerpo, se volvió de nuevo hacia el mapa. Su mente, metódica y paranoica, conectó los dos puntos de desorden. Un guerrero apache fugitivo, una curandera exiliada, ambos pares. Ambos representantes de ese mundo salvaje que él había jurado domar. Para su lógica implacable, no era una coincidencia, era una confluencia. El caos siempre atrae a más caos. ¿Cree que ella lo está ayudando?, preguntó don Ricardo, empezando a comprender. No lo creo, lo doy por hecho, sentenció Morales. La naturaleza siempre protege a los de su misma especie. Lo salvaje cuida de lo salvaje. Se irguió, su decisión tomada. Es hora de terminar la limpieza. Se acercó a sus hombres, que se cuadraron al instante. Su voz, aunque no era alta, cortó el aire de la mañana con la precisión de un bisturí. Sargento, quiero que prepare una partida de 10 hombres, los mejores rastreadores. Saldrán al alba. Sus ojos se clavaron de nuevo en las montañas dibujadas en el mapa. Van a peinar el cañón de los susurros. Cada cueva, cada arroyo, cada sombra. No debe quedar ni un vestigio de ese pasado pestilente. Dio un paso más cerca, y su voz bajó a un susurro letal que todos escucharon con una claridad aterradora. Tráiganme al fantasma y a la bruja que lo esconde. Los hombres asintieron, sus rostros impasibles. La orden era clara. La sombra del domador, larga y recta, comenzó a extenderse desde el presidio, arrastrándose inexorablemente por el desierto en dirección al pequeño nido de paz, donde una familia recién nacida apenas comenzaba a aprender a sonreír. Las semanas que siguieron se tejieron en una rutina de una belleza frágil. La risa de Mateo, que ahora resonaba con más frecuencia en el cañón, se había convertido en la banda sonora de sus vidas. Ximena ya no trabajaba con la tensión de una fugitiva, sino con la calma de quien cuida su hogar. E Itza, el fantasma de las montañas, se había convertido en el guardián silencioso de su pequeño mundo. Ya no era solo el maestro de Mateo, se había vuelto su cómplice en aventuras, enseñándole a construir pequeñas presas en el arroyo o a imitar el llamado del correcaminos. Para Ximena, el sonido de sus voces juntas era un bálsamo que curaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. La soledad se había ido. Por primera vez en su vida se sentía parte de una manada, de una tribu de 3 personas. Pero Itzai nunca bajó la guardia por completo. El guerrero en él seguía despierto, dormitando justo bajo la piel del padre y protector. Cada mañana, antes de que el sol besara los bordes del cañón, recorría el perímetro de su territorio, leía la tierra como Ximena, leía sus plantas, buscando cualquier signo de que el mundo exterior recordara su existencia. Y una mañana, la tierra le habló con una voz de alarma. No era una huela clara, ni el eco de un disparo. Era algo mucho más sutil, y por eso mismo, más aterrador. Encontró, medio enterrado en la arena, cerca de un paso estrecho, el residuo aplastado de un cigarrillo de papel. Un objeto que no pertenecía a ese mundo, un desecho dejado por un hombre impaciente, un hombre que no respetaba la tierra que pisaba. Más adelante, vio una rama de mezquite quebrada de una forma antinatural, no por el viento ni por un animal, sino por el paso descuidado de un caballo con herraduras. Itzae se quedó inmóvil durante casi un minuto. Su cuerpo se convirtió en piedra, pero sus sentidos explotaron hacia afuera, escuchando, oliendo, sintiendo la vibración del aire. El breve verano de paz había terminado. La sombra del domador los había encontrado. Regresó a la cueva sin hacer ruido, pero su silencio era diferente.
Ya no era el silencio cómodo de la compañía, sino el silencio denso y pesado de una amenaza inminente. Ximena lo supo en cuanto lo vio aparecer en la entrada. La suavidad que había aprendido a ver en sus ojos había desaparecido, reemplazada por el brillo duro y afilado del pedernal. Dejó el metate, su mano, de forma instintiva. Fue a buscar la de Mateo, que jugaba en el suelo. El niño levantó la vista, percibiendo la repentina helada en el aire. Itzae no dijo, «Están cerca o nos han encontrado». Simplemente abrió la palma de su mano. En el centro yacía el despojo blanco y sucio del cigarrillo. Para Ximena, ese pequeño objeto era más aterrador que un grito de guerra. Era la firma de Morales, la prueba de que su mundo ordenado y sucio había manchado el borde de su santuario. El primer instinto de Ximena, el que la había mantenido viva durante años, se apoderó de ella. «Tenemos que irnos», dijo. Su voz, un susurro apremiante. «Más adentro en las montañas, hacia el norte. Podemos empacar lo esencial y...» «No», la interrumpió Itzae. Su voz tranquila pero inflexible. Ximena lo miró, la incredulidad luchando contra el pánico. «No, nos casarán. Itzae, son 10, 20. Saben que estás aquí, por eso no podemos coger», replicó él. Su lógica tan fría y dura como las rocas que los rodeaban. «Nos darán alcance antes del anochecer. Con un niño dejamos un rastro que hasta un ciego podría seguir. Allá afuera», dijo, haciendo un gesto hacia las vastas y desconocidas montañas, «somos presas en campo abierto. Aquí». Su mirada recorrió las paredes familiares del cañón. «Aquí. La tierra pelea con nosotros». Se acercó a ella y por primera vez le puso una mano en el hombro. El contacto no fue íntimo, sino el de un soldado a otro. No se puede huir para siempre. «Ximena, yo lo he intentado. El pasado te sigue, te olfatea y nunca te deja descansar». Sus ojos se clavaron en los de ella, y le habló no a la mujer asustada, sino a la superviviente que sabía que era. A veces, para poder tener un futuro, hay que dejar de correr y trazar una línea en la tierra. Aquí, ahora, las palabras de Itzae resonaron en el alma de Ximena. Vio la verdad en ellas, una verdad terrible y liberadora. Correr solo era posponer lo inevitable. Correr era enseñarle a Mateo que su única respuesta ante el mundo era el miedo. Miró a su hijo, que los observaba con los ojos muy abiertos. Asustado, pero con una confianza absoluta en ellos, miró las paredes de la cueva, las hierbas colgadas, el fuego que ardía en el hogar. Este era su hogar, el único que habían tenido, y nadie se lo arrebataría sin luchar. La decisión se tomó sin más palabras. El pánico en los ojos de Ximena se extinguió, reemplazado por una llama fría de determinación. Asintió lentamente, una sola vez. Ese asentimiento lo cambió todo. Ya no había duda, ya no había miedo paralizante, solo acción. Ximena se soltó de la mano de Mateo y se dirigió a la parte trasera de la cueva. No empezó a empacar comida para un viaje, sino que abrió su baúl y sacó las hierbas más potentes, no las que curaban, sino las que podían dañar. El polvo de chile piquín que cegaba, las raíces de ocatillo que guardaban espinas venenosas, la datura que confundía la mente. Itzae, al verla, asintió también. Salió de la cueva y comenzó a trepar con agilidad por una de las paredes, buscando el mejor punto de vigilancia, el lugar perfecto para una emboscada. Mateo los observó por un momento y comprendió. El juego había terminado. Se acercó a la entrada de la cueva y, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a recoger las piedras más afiladas que encontraba, apilándolas en un pequeño montón ordenado. No hablaron, no necesitaban hacerlo.
Cada uno sabía cuál era su papel. El miedo no se había ido, pero ahora estaba enfocado, canalizado en un propósito común. Eran una tribu, una familia, y estaban a punto de defender su territorio. El pacto silencioso se había sellado no con una promesa, sino con la decisión compartida de luchar. Habían trazado su línea en la tierra y esperarían. La hora del miedo había terminado. Ahora era la hora de la estrategia. La cueva, que había sido enfermería y después hogar, se transformó en un cuarto de guerra. A la luz parpadeante del fuego, Itzae dibujó sobre la tierra del suelo un mapa del cañón. No usó tinta, sino la punta de una flecha, trazando con una precisión asombrosa cada curva del arroyo, cada saliente de roca, cada grieta que solo un habitante de ese mundo podía conocer. Vienen del sur, Dio. Su voz, un murmullo bajo y estratégico. El único paso para los caballos es este. Hizo una marca profunda en la entrada principal del cañón. Un estrecho cuello de botella flanqueado por altas paredes de roca. Son quizás 12 hombres, montados, con rifles. Creen que vienen a una cacería. Hizo una pausa y una sonrisa dura, casi depredadora, asomó a sus labios. Pero el cazador, aquí somos nosotros. Su plan no era el de una batalla abierta, sino el de una muerte por 1000 cortes, una sinfonía de emboscadas y desapariciones. Ellos confían en la pólvora, nosotros confiaremos en la piedra, en la espina y en la sombra. Seremos fantasmas, como nos llama su capitán. Atacaremos y nos desvaneceremos. Haremos que el cañón mismo parezca que se ha vuelto en su contra. Mientras Itzae diseñaba la estrategia del guerrero, Ximena diseñaba la suya, el conocimiento que había heredado, el que siempre había usado para dar vida y aliviar el dolor. Ahora debía ser afilado y convertido en un arma. Por un instante, mientras miraba sus manos manchadas de clorofila, sintió una punzada de sacrilegio. Podía usar el espíritu de las plantas para causar daño, pero entonces miró a Mateo, el que observaba a Itzae con una adoración silenciosa, y la duda se evaporó. Las plantas que dan la vida también la defienden. Tus flechas y tus rocas los detendrán. Itzae intervino, su voz llena de una nueva y fría autoridad. Mis hierbas los confundirán, los cegarán. Se acercó al mapa de tierra, en el paso estrecho, dio, señalando el cuello de botella. El viento siempre sopla hacia adentro por la tarde. Podemos recibirlos con un regalo. Comenzó a trabajar con una concentración febril. Molió en su metate una mezcla de chile piquín seco, la pelusa irritante del ocatillo y un hongo que crecía en la humedad y que, al secarse, se convertía en un polvo fino que provocaba una tos incontrolable. Creó un polvo segador. Un arma humilde pero terrible que guardó en varias bolsas de cuero. Luego, se dedicó a las espinas. Con la ayuda de Mateo, recogió las púas más largas y afiladas de los cactus y las untó con una pasta hecha de una raíz que no era mortal, pero que causaba una inflamación dolorosa y un ardor insoportable. Estas no eran trampas para matar, sino para herir, para sembrar el caos y el pánico, para hacer que cada paso en la maleza fuera una agonía potencial. La obra maestra de Ximena, sin embargo, fue el humo. En un rincón de la cueva guardaba manojos de una planta que rara vez usaba, la datura, la hierba del diablo. En pequeñas dosis podía calmar espasmos, pero en grandes cantidades, quemada, su humo espeso y dulzón provocaba visiones, desorientación y un terror profundo. Preparó varios atados grandes, envueltos en hojas húmedas para que ardieran lentamente, creando una cortina de pesadillas. Mientras tanto, Itzae y Mateo
trabajaban en la trampa principal. En lo alto de la pared que dominaba la entrada, encontraron una formación de rocas sueltas, precariamente equilibradas. Pasaron horas retirando con cuidado las piedras de soporte, hasta que una docena de rocas del tamaño de un hombre quedaron sostenidas apenas por un solo tronco de árbol, colocado a modo de palanca. Un empujón en el momento justo desataría una avalancha mortal sobre el paso. Mateo no era un espectador, se convirtió en los ojos y los oídos de su nueva familia. Itzae le enseñó un sistema de señales silenciosas. Cómo imitar el canto de un ave para indicar todo despejado, y el chirrido de una marmota para advertir peligro. Su pequeño tamaño y su agilidad le permitían moverse entre la posición de Itzae en las alturas y la de Ximena cerca de la cueva sin ser visto. Un mensajero invisible que conectaba los dos frentes de su defensa. Trabajaron todo el día, sus movimientos sincronizados por un propósito común. No hablaban más de lo necesario, cada uno sabía su tarea. El cañón, su hogar pacífico, se transformó lentamente en un laberinto de trampas mortales. Cada sombra era ahora un escondite, cada matorral una amenaza potencial. La tierra misma se había convertido en su cómplice. Al atardecer, todo estaba listo. El sol se hundía tras las crestas de las montañas, pintando las nubes de un rojo sangre. El silencio regresó al cañón, pero ya no era un silencio de paz. Era el silencio tenso de la cuerda de un arco estirada al máximo. Itzae se apostó en la cornisa, junto a la palanca de su trampa de rocas, una silueta oscura contra el cielo moribundo. Ximena se ocultó en una grieta cerca del paso, con sus bolsas de polvo y sus atados de humo a mano. Mateo se acurrucó en un pequeño nicho de roca a medio camino, el corazón latiéndole con fuerza, pero el rostro serio y concentrado. Esperaron. El viento soplaba suavemente hacia ellos, trayendo los olores de la noche, y entonces, mezclado con el aroma de la creosota y el polvo, llegó un sonido nuevo, débil al principio, pero inconfundible. El golpe rítmico de herraduras de hierro contra la piedra se acercaban. El sonido de las herraduras se hizo más fuerte, un martilleo que golpeaba contra el corazón de Ximena. Vio al primer jinete aparecer en la boca del cañón, luego otro y otro más, hasta que 10 hombres a caballo se adentraron en el estrecho pasaje. Su confianza era insultante. Reían entre ellos, sus rifles descansando con displicencia sobre las sillas de montar. Y a la cabeza, montado en un caballo negro como la noche, cabalgaba el capitán Morales, sus ojos de hielo escudriñando las sombras con un desprecio arrogante. Entraron directamente en el cuello de botella. Era ahora o nunca. Desde su cornisa, Itzae levantó una mano, un gesto casi imperceptible. Era la señal. Abajo, en la grieta, Ximena no dudó. Con un movimiento fluido, arrojó la primera bolsa de cuero. El saquete voló por el aire y se reventó contra una roca en medio del sendero, liberando una nube densa de polvo rojizo. El viento de la tarde, fiel a su palabra, la atrapó y la arremolinó directamente hacia los jinetes. El efecto fue instantáneo y devastador. La vanguardia de la partida fue engullida por la nube picante. Los hombres gritaron, llevándose las manos a los ojos. Empezaron a toser violentamente, un coro de arcadas y ahogos, mientras el polvo de chile y hongo se les clavaba en los pulmones. Los caballos, enloquecidos por el olor y el pánico de sus jinetes, se encabritaron y relincharon, rompiendo la formación y chocando unos contra otros. El orden de Morales se desintegró en un caos de ceguera y asfixia. Adelante, rugió el capitán, tratando de controlar a su propia montura. Es solo polvo. Avanzan, pero Itzae
no le dio tiempo. Mientras el caos reinaba abajo, él puso todo su peso sobre el tronco que servía de palanca. La madera gimió, se astilló y luego cedió con un crujido atronador. Por un instante, todo pareció ocurrir en silencio. Luego, la ladera de la montaña cobró vida. La avalancha de rocas se desplomó con la furia de un dios antiguo. No fue un simple derrumbe, fue una aniquilación. Las piedras gigantes pulverizaron a los dos últimos jinetes de la columna y sellaron la entrada del cañón con una muralla infranqueable de escombros. Estaban atrapados. El terror reemplazó a la arrogancia. Los hombres de Morales, ahora a pie, se dispersaron, buscando refugio. Algunos tropezaron y cayeron gritando, con las espinas preparadas por Ximena clavadas en sus botas y piernas. El cañón, su supuesto objetivo de caza, se había convertido en su jaula. Fue entonces cuando el fantasma comenzó su cacería. Desde las alturas, Itzae se movía como una sombra. Su arco cantó una vez, y un hombre que intentaba escalar una pared se desplomó con una flecha en el cuello. Cantó de nuevo, y el sargento, que gritaba órdenes confusas, se silenció para siempre. No había furia en sus movimientos. Solo una economía letal, una eficiencia que era casi una forma de arte. Abajo, el caos se profundizó. Ximena, protegida por las rocas, arrojó sus bultos de datura sobre las brasas de una pequeña fogata que había preparado. Un humo espeso y de olor dulzón comenzó a serpentear entre las rocas, arrastrándose hacia los soldados atrapados. Pronto, sus gritos de dolor se mezclaron con aullidos de terror paranoico. Empezaron a ver enemigos donde no los había, disparando sus rifles a las sombras danzantes que el humo y el pánico pintaban en las paredes del cañón. Mateo, desde su puesto de observación, cumplió su misión. Vio a dos hombres intentando agruparse detrás de una gran roca. Puso sus manos en la boca y emitió el chirrido agudo y rápido de una marmota. La señal. Arriba. Itzae la escuchó. Se movió a una nueva posición antes de que los hombres pudieran entender qué pasaba. Dos flechas más habían encontrado su blanco. La batalla fue corta, brutal y unilateral. Los invasores no luchaban contra una familia, luchaban contra el cañón entero, y el cañón estaba ganando. Pronto, solo un hombre quedaba en pie. El capitán Morales, herido en un brazo por una esquirla de roca, había logrado encontrar refugio. Vio a Itzae en la cornisa, una silueta contra la luna que empezaba a asomar, y disparó su rifle. La bala arrancó chispas de la roca junto a la cabeza de Itzae, que desapareció en las sombras. Morales recargó, el rostro contraído en una máscara de furia y desconcierto. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían un solo salvaje y una bruja haber deshecho a sus mejores hombres? Sal y pelea como un hombre. Fantasma, gritó a las rocas. Una voz le respondió desde la oscuridad, justo detrás de él. Tú no peleas como un hombre, cazas como una plaga. Morales se giró, disparando a ciegas, pero Itzae ya no estaba allí. El capitán tropezó hacia atrás, el corazón martillándole en el pecho. El cazador se había convertido en la presa. En un destello, Itzae se abalanzó sobre él desde una cornisa baja. No usó su arco, lo derribó con la fuerza de su cuerpo, y el rifle de Morales voló por los aires. Rodaron por el suelo, pero la pelea fue breve. Itzae era más fuerte, más rápido. Su cuchillo brilló bajo la luna y se detuvo a 1 centímetro de la garganta del capitán. Morales lo miró, yadeando. Vencido, maldito salvaje, escupió. Acaba de una vez. Itzae lo miró fijamente, y en sus ojos no había odio, sino algo mucho más profundo, una justicia fría y antigua. Mi gente no te dará una muerte rápida, dijo.
Su voz era apenas un susurro. Mi justicia no es la tuya es una bala. La mía es la memoria. Con un movimiento rápido y preciso, no le cortó la garganta. Le partió la pierna con un golpe seco y brutal. El grito de Morales fue agudo y terrible. Luego, Itzae le quitó las botas, el cinturón con las balas y la cantimplora. Lo dejó indefenso, tullido, con nada más que su uniforme y su arrogancia rota. Intentaste domar esta tierra, dijo Itzae, poniéndose de pie y dándole la espalda. Ahora, ella te reclamará. Intenta caminar a casa. Capitán, mis muertos te acompañarán en cada paso. Lo dejó allí, gritando de dolor y rabia en medio del cañón silencioso, rodeado por los cuerpos de sus hombres. No lo había matado, le había dado una sentencia mucho peor: ser devorado por el salvajismo que tanto despreciaba. El humo se disipó, el eco de los disparos se desvaneció. Ximena y Mateo emergieron de sus escondites. Los tres se reunieron en el centro del cañón, bajo la luz pálida de la luna. Estaban exhaustos, cubiertos de polvo y sudor, pero estaban ilesos. Se miraron el uno al otro, y en el silencio que siguió, no había nada más que decir. Habían enfrentado al fantasma de su pasado, no con la ley de los hombres, sino con la sabiduría de la tierra, y habían ganado, habían reclamado su hogar. La luna ascendió por completo, bañando el cañón en una luz blanca y fantasmal. El aire, antes lleno de gritos y pólvora, ahora estaba cargado con un silencio pesado, roto solo por los quejidos lejanos del capitán abandonado a su suerte. La victoria no se sentía como un triunfo ruidoso, sino como una exhalación larga y temblorosa después de haber contenido el aliento durante una vida entera. Nos celebraron. El primer deber era para con la tierra que los había protegido. Con una solemnidad sombría, Itzae se encargó de la tarea más dura. No iba a permitir que su hogar se convirtiera en un cementerio, en un monumento a la violencia de Morales. Trató a los muertos con un respeto que ellos nunca le habrían mostrado, borrando las huellas de su profanación, devolviéndolos al ciclo del polvo del que habían venido. Fue un acto de limpieza, no de venganza. Mientras tanto, Ximena encendió un gran manojo de salvia, la hierba sagrada de la purificación. Recorrió el campo de batalla, y el humo aromático se arremolinó, aferrándose a las rocas y a los árboles. No estaba limpiando el aire del olor a muerte, sino del miedo, de la ira, de la energía rota que la invasión había dejado atrás. Estaba sanando el alma de su cañón. Mateo, con los ojos grandes y serios, la ayudó. Sostenía el cuenco de barro donde ardían las hierbas, caminando a su lado en un silencio que era más profundo que cualquier palabra. Había visto la muerte, sí, pero también había visto el valor, la inteligencia y el poder de su familia unida. Esa noche, el niño había crecido una década. Cuando terminaron, se sentaron juntos junto al fuego. El agotamiento físico y emocional finalmente se asentó sobre ellos como una manta pesada. Mateo, que había sido un valiente mensajero, volvió a ser un niño. Su cabeza cabeceó y, sin pensarlo, se acurrucó contra el costado de Itzae, buscando el calor y la solidez de la montaña humana que lo había protegido. Se durmió al instante, su respiración tranquila y profunda. Itzae, sorprendido por el gesto, se quedó inmóvil por un momento, y luego, con una ternura que nadie habría creído posible en el temible guerrero, rodeó al niño con su brazo, aceptando el papel que el destino le había entregado. Ximena observó la escena y sintió cómo la última muralla de hielo alrededor de su corazón se derretía y se convertía en un río cálido. «Se ha acabado», susurró, la pregunta dirigida tanto a Itzae como al universo. Itzae miró el bulto dormido de Mateo y luego a los ojos de ella, que brillaban a la luz del fuego. «Morales no volverá», dijo con una certeza tranquila.
y nadie se atreverá a venir a buscar a estos hombres a las fauces del lobo. Por ahora, este lugar es nuestro, solo nuestro. Ximena desvió la mirada hacia las paredes del cañón, las siluetas oscuras que se recortaban contra el cielo estrellado. Este lugar, dijo, su voz llena de una nueva maravilla. Durante años lo vi como mi refugio, pero también como mi jaula. Ya no. Ahora se siente como un hogar. Itzae la miró, y en su rostro había una sabiduría tan antigua como las propias rocas. Un hogar no es la cueva ni las piedras. Ximena, dijo suavemente, un hogar no es un lugar del que te escondes, es la gente con la que eliges quedarte. Hizo una pausa, y su mirada los abarcó a los tres. Un círculo inseparable junto al fuego. Somos nosotros. Se quedaron en silencio, dejando que esas palabras llenaran el espacio entre ellos, reconociendo la verdad irrefutable que contenían. Justo antes del alba, Itzae despertó a Ximena y a Mateo. Vengan, dijo, hay algo que deben ver. Los guió hasta el punto más alto del cañón, el mismo desde el que había vigilado la llegada del enemigo. El aire de la mañana era frío y limpio. Se sentaron juntos, envueltos en mantas, y miraron hacia el este, y entonces, el sol comenzó a salir. Primero fue una línea delgada de un naranja incandescente en el horizonte, que luego se expandió, tiñendo las nubes de rosa y oro. La luz se derramó sobre el vasto paisaje del desierto, barriendo las últimas sombras de la noche. Iluminó su cañón, revelando no las cicatrices de la batalla, sino la belleza resistente de la tierra que los había acogido. La luz tocó sus rostros, borrando las líneas de cansancio y reemplazándolas con una serenidad profunda. No miraban hacia atrás, hacia la cueva que había sido su escondite. Miraban hacia adelante, hacia el horizonte infinito. Itzae tenía una mano firme sobre el hombro de Mateo. Ximena se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de Itzae. Un gesto de confianza total y absoluta. No eran tres supervivientes solitarios. Eran una constelación, una familia forjada en el fuego y la adversidad, más fuerte que el acero, más resistente que la piedra. El sol se alzó por completo, bañándolos en su calor. El nuevo día había llegado, y por primera vez lo recibían no con miedo a lo que pudiera traer, sino juntos, libres y llenos de una esperanza tan vasta y brillante como el amanecer que se extendía ante ellos.